El fuego, el único elemento que no puede existir por sí solo y que da luz a costa de consumirse. De los cuatro elementos hay uno que no puede existir por sí mismo. El agua existe aunque nadie la mire, la tierra existe aunque nadie la pise, el aire existe aunque nadie lo respire. El fuego, no. El fuego necesita algo que arda. Necesita aire para respirar, necesita calor para empezar. Quitarle cualquiera de esas tres cosas y el fuego simplemente podría dejar de ser. Es el único elemento que depende por completo de consumir algo distinto a sí mismo para poder existir. Sin embargo, ese elemento frágil dependiente que no puede sostenerse solo, es el mismo que forjó espadas, cocinó el primer alimento de la humanidad, iluminó las primeras noches según alrededor de un grupo y sigue ardiendo y sigue ardiendo a 150 millones de kilómetros de aquí, dentro de una estrella que hace posible toda la vida en este planeta. Y el fuego no crea materia, transforma lo que ya existe, la convierte en luz, en calor, en ceniza, en energía que ya no puede volver atrás. Esa es su naturaleza, no construye acumulando, como la tierra. No cede ni se adapta como el agua, transforma consumiendo. Y en ese acto, dar luz a costa de consumirse, esta es la razón por la que en todas las culturas humanas el fuego terminó siendo el símbolo de la pasión, del sacrificio y de la transformación que no tiene vuelta atrás. Hoy vamos a recorrer el fuego, desde lo que hace en el mundo hasta lo que libera cuando toca lo que parece terminado. Desde el metal que forja hasta la llama que se consume dando luz, desde una antorcha hasta una historia que quiero contarte. El elemento que necesita, o quizás puede necesitar permiso para existir. Para que exista una llama, tiene que coincidir al mismo tiempo tres condiciones exactas: combustible, algo que pueda arder, oxígeno que alimente la reacción y calor suficiente para iniciarla. A eso le llaman en ciencia el triángulo del fuego. Quitar cualquiera de los tres lados apaga la llama de inmediato. Por eso una manta sofoca un incendio pequeño, pues le quita el oxígeno, y por eso el agua apaga el fuego, le quita el calor. O que lo diga un químico, en realidad yo no soy químico. El fuego en el fondo es una reacción química, una combustión que no es más que una oxidación extremadamente rápida, lo mismo que oxida lentamente un clavo hasta cubrirlo de óxido. En el fuego ocurre en segundos, liberando de golpe toda la energía que la materia tenía guardada. Esa es la clave que personas no piensan o consideran: que el fuego no inventa energía, la libera de golpe, la que ya estaba almacenada en la madera, en el gas o en cualquier otra cosa que arda. El dominio del fuego fue, según coinciden la mayoría de determinados arqueólogos, tecnología, un avance importante para el desarrollo de la humanidad. Permitió cocinar alimentos, haciéndolo más fácil de digerir y liberando más energías de ellos, alejar depredadores, sobrevivir a los inviernos y reunir a los grupos humanos alrededor de una misma luz durante las horas de oscuridad, noche tras noche, generación tras generación. A 150 millones de kilómetros de distancia, hay un fuego que no necesita combustible en el sentido tradicional. Arde por fusión nuclear, fundiendo átomos en su núcleo, que aún así sostiene con su luz y su calor cada forma de vida que conocemos sobre este planeta. El fuego más pequeño y el más grande del sistema solar comparten la misma esencia. Ninguno de los dos crea algo de la nada. Los dos transforman lo que tienen a su alcance en la energía que hace posible todo lo demás. ¿No encuentras curioso eso que, por ejemplo, de repente uno pone una fogata o pone una llama y los animalitos se ponen alrededor? Se puede poner alrededor un caballo, un perrito, un humano que esté más lúcido y que no lo ocupe para quemar cosas, porque el otro nada que hacer. Y es como bien curioso eso.
O hay algunos que también se asustan cuando ven un poquito de fuego. No sé si usted ha tenido esa experiencia. Por favor, no genere un incendio y no haga una tontera porque no va a faltar el que se va a querer jugar a los fuegos artificiales o va a terminar destruyendo toda una ciudad. Criterio. Lo que parece destruido a veces solo estaba esperando la llama. Hay bosques en el mundo que no solo sobreviven al fuego, lo necesitan. Algunas especies de pino producen conos sellados, con una resina tan dura que en condiciones normales pueden permanecer cerrados durante años, guardando las semillas en su interior sin liberarlas nunca. Solo el calor intenso de un incendio derrite la resina. Solo entonces el cono se abre y las semillas caen sobre el suelo que el propio fuego dejó limpio de competencia y cargado de nutrientes. Sin fuego, esa semilla simplemente nunca germina. El incendio no es, para esos árboles, una amenaza a sobrevivir. Es la señal que estaban esperando para empezar. Hay algo todavía más preciso en ecosistemas como el matorral mediterráneo o el Fynbos sudafricano. Existen semillas que permanecen dormidas en el suelo hasta que detectan en el humo compuestos químicos muy específicos que solo liberan a un incendio. Ese humo actúa como una llave, despierta una germinación que ninguna lluvia, por abundante que sea, puede activar. Y ese fuego, en esos casos, no es solo lo opuesto a la vida, también puede ser su condición. Eso no significa que todo incendio sea bueno. Los que se salen de control devastan lo que tocan sin distinción. Significa que existe una diferencia real entre el fuego que arrasa sin control y el fuego que en su justa medida libera algo que estaba esperando exactamente esa intensidad para comenzar. Las personas también atraviesan sus propios incendios, rupturas, crisis, colapsos que en el momento se sienten solo como destrucción. Y a veces, solo después, se descubre que ese incendio derritió una resina que llevaba años sin ceder, que liberó algo que ninguna otra cosa, ningún consejo, ninguna calma habría logrado abrir. Yo no sé si alguna vez ustedes habrán visto como algún volcán. Después de estos volcanes que llegan, entran en erupción, sale como toda la lava y todo lo que ocurre con las cosas alrededor. Los moai, que son de piedra volcánica. Igual curioso, como eso, como la lava que está como a la base, está debajo de la tierra, se supone, logra generar vida. Porque también pues, si uno pone la lava cuando está en contacto con el mar, ahí se solidifica y después empieza a aparecer todo lo demás. Y bueno, el magma obviamente tiene otras cosas, pero igual también tiene ese calor. Lo que el calor intenso vuelve más fuerte. Un trozo de hierro a temperatura ambiente es rígido y quebradizo. Golpearlo con fuerza y se puede fracturar antes de cambiar de forma. Pero acércalo al fuego de una forja hasta que se le pone al rojo y ese mismo hierro se vuelve maleable. Puede doblarse, estirarse, tomar una forma completamente distinta sin romperse. Y hay algo más, cuando ese metal se enfría de manera controlada, después de haber sido forjado, un proceso que los herreros llaman temple, el resultado no es solo un metal con una nueva forma, es un metal más resistente que el original. La estructura interna del hierro, organizada por el calor extremo, queda más fuerte de lo que era antes de pasar por el fuego. Ese es el origen de una de las metáforas más antiguas de la humanidad, que el sufrimiento en su justa medida y bien encausado no solo deforma, también puede endurecer y fortalecer, al igual que el temple fortalece el metal. Y en realidad no es una metáfora como ingenua, eso lo han estudiado varios filósofos en distintos momentos, y sé que uno empieza a leerlos cuando hacen como ciertas reflexiones sobre su vida. El hierro que se golpea sin fuego se rompe. El hierro que se calienta sin control se derrite y pierde toda forma. El proceso que fortalece requiere calor suficiente para ablandar y control suficiente para no destruir. Esa distinción entre el fuego que forja y el fuego que simplemente arrasa es la misma que las culturas humanas reconocieron cuando convirtieron al fuego en un símbolo de purificación. Las pruebas de fuego en distintas tradiciones, la llama olímpica que nunca se apaga,
el fuego eterno en los templos en culturas separadas por miles de kilómetros. Ninguna de esas tradiciones veía el fuego como solo destrucción, veía un elemento capaz de quemar lo que sobra y dejar del otro lado algo más puro que antes. Lo que cuesta, literalmente, dar luz a otros. Cuando enciendes una vela, lo que arde no es en realidad la mecha. La mecha absorbe la cera derretida como una esponja diminuta y la sube hasta la punta por un fenómeno físico llamado capilaridad. Ahí el calor de la llama vaporiza esa cera. Y es ese vapor, no la mecha, no la cera sólida, lo que realmente se quema y produce la luz. Una vela literalmente se consume a sí misma para poder iluminar. Cada centímetro de luz que da tiene un costo exacto y medible, un poco menos de sí misma. Eso es casi con precisión física lo que le pasa a una persona que da mucho de sí sin reponerse. El síndrome de desgaste profesional, lo que se conoce como burnout o burnout, el síndrome de estar quemado, describe exactamente eso, un agotamiento físico y emocional que ocurre cuando alguien sostiene durante demasiado tiempo el rol de situaciones que de alguna forma lo pueden quemar o no, porque en realidad no necesariamente puede ser dar la luz. Podría ser dar la luz, pero no todas las veces. Porque también una persona se puede tener un burnout por estar escuchando a otra persona y siguiendo instrucciones de alguien que no sabe lo que hace. O alguien que en verdad le da lo mismo la condición del otro porque le importa sus cosas personales. Entonces en verdad no necesariamente puede ser por darlo a otro. Porque se puede malinterpretar. Cuidar, sostener, producir, estar disponible sin darse a sí mismo el equivalente a lo que la vela necesita para seguir ardiendo más cerca. Una vela sincera no se apaga por debilidad, se apaga porque sencillamente ya no tiene de dónde seguir tomando lo que la llama necesita. Y esto es importante decirlo con claridad. Eso no es una falla de la vela, es física. Ninguna llama, por más brillante que sea, puede arder para siempre sin combustible nuevo. Las personas que dan luz a otros, que cuidan, sostienen, están presentes, no son débiles cuando finalmente se apagan un poco, están simplemente obedeciendo la misma ley que obedece cualquier llama. Y hay otras leyes también. Dar luz tiene un costo. Fingir que no lo tiene no apaga el costo. Solo apaga más rápido a quien lo paga en silencio. La antorcha que encendió mil antorchas. Quiero contarle una historia, no tengo ningún libro en particular. Había una vez un viajero que cruzaba un valle completamente oscuro, cargando una sola antorcha. En el camino se encontró con otro viajero, sentado en la oscuridad, con una antorcha apagada entre las manos. Se me apagó el fuego, dijo el segundo viajero, y no tengo con quién encenderlo de nuevo. El primer viajero, sin saludarlo, secó su propia antorcha a la de otro, hasta que la llama saltó de una a la otra y prendió. Ten cuidado, le advirtió a alguien que los observaba desde la sombra. Cada vez que compartes tu fuego, te vas a quedar con menos luz. El viajero miró su antorcha, ardía exactamente igual que antes. Siguió caminando y en el camino encontró a otro viajero sin luz, y a otro más. Cada vez que su antorcha tocaba la de alguien más, ocurría lo mismo. Una nueva llama nacía, idéntica, ardiente con su propia fuerza. Y la primera antorcha seguía intacta, tan viva como al principio. Y al final de la noche el valle que había cruzado solo en la oscuridad estaba iluminado por cientos de antorchas, cada una ardiendo con toda su fuerza. Y la suya, la primera, la que había compartido su fuego más veces que ninguna otra, seguía ardiendo exactamente igual que cuando había empezado el camino. La advertencia de la sombra tenía razón sobre casi todo en este mundo. La mayoría de las cosas que se comparten se dividen. Repartir una moneda deja menos moneda para cada uno.
Pero el fuego no funciona así. El fuego que se comparte no se divide, se multiplica. La llama que enciende otra llama no pierde nada de sí misma en el proceso, porque no está regalando un pedazo de su fuego, está encendiendo en el otro la posibilidad de tener el suyo propio. Eso es distinto a consumirse solo, como la vela del segmento anterior. Ahí el costo es real. Dar luz sin reponerse agota. Pero cuando se les da pero cuando lo que se da es la chispa, el conocimiento, el ánimo, la fe que se puede volver a empezar, eso no resta, multiplica. La sabiduría está en saber cuál de los dos fuegos estás dando en cada momento. Y en reponer la cera cuando lo que diste fue en realidad un pedazo de ti mismo o de ti misma. El fuego no puede existir solo. Necesita algo que arda, aire que lo alimente, calor que lo encienda. Y aún así, ese elemento que depende de todo lo que lo rodea es el mismo que ha iluminado cada noche oscura de la historia humana. Porque su fuerza no viene de bastarse a sí mismo. En realidad no, porque se apaga. Viene de transformar en luz y en calor lo que tiene a su alcance. No necesita crear de la nada para cambiarlo todo. No necesita destruir sin control para liberar lo que estaba esperando su calor. No necesita romper el metal para fortalecerlo. Solo el calor suficiente para ablandarlo y el control suficiente para no derretirlo. No necesita perder su propia luz para encenderla de alguien más, sino que comparte la chispa y no el último pedazo de sí mismo. El fuego hace todo eso siendo simplemente lo que es. Y eso es quizás lo que más tiene para enseñarnos. Que transformar algo no siempre requiere crearlo de cero. A veces solo requiere el calor suficiente para liberar lo que ya estaba ahí, esperando. Que la presión bien encauzada no solo deforma, también puede templar. Que dar a luz a otros tiene un costo real y que reponerlo no es debilidad. Es la única forma de seguir ardiendo. Y que compartir tu fuego con quien lo perdió no te deja con menos luz. Dependiendo de la persona también, porque de repente hay gente que en verdad te deja simplemente en un valle menos oscuro. Si este episodio te movió algo, compártelo. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el fuego? ¿Te ha permitido salir de un invierno complicado? ¿Te ha permitido el atravesar la oscuridad? ¿Te ha permitido liberarte de algún dolor? El conectar e iluminar partes de ti que tú no conocías. Se ocupó para el encender lo que era la antorcha olímpica en los Juegos Olímpicos. ¿Por qué habrá sido eso? Considerando que a quién se le encomendaba en los Juegos Olímpicos. Lo han ocupado también para las guerras, lamentablemente. Para rituales, para hacer honra o cierta veneración. Antiguamente le hacían a los dioses. También en las iglesias lo ocupan, como para poner las velitas, entre otras cosas. O cuando alguien quiere rezar por alguien o, el encomendar alguna causa puntual, también se ocupa. Mm. Por ejemplo, la Tierra, ¿por qué de repente los volcanes entran en erupción? ¿Qué se liberará ahí? Por ejemplo, ¿por qué de repente entra un volcán en erupción y no hay un terremoto? ¿O por qué de repente no hay un tornado, pero sí hay un incendio? ¿O por qué de repente pasa eso, pero no hay, yo qué sé, no cae un meteorito? Curioso.